Iniciando grabación y transcripción. Qué maravilla. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos hoy reunidos con el doctor Óscar Eduardo Aldana para desarrollar la actividad del curso Modelos de Intervención en Psicología Comunitaria. Entonces, doctor Óscar, le voy a comentar qué es lo que vamos a hacer para ponernos de acuerdo. Ahí estoy con... ¿Estás viendo la guía de actividades? Sí, sí, la logro ver, un poco pequeña, pero Diminuta, pero se ve. sí, Esta ya, es la ya, puede actividad. ver. Específicamente, dentro de esa guía hay una actividad que se llama, que dice así: considerando el modelo de intervención ajustado, cada estudiante establecerá una conversación con 2 psicólogos de manera individual, en calidad de pares académicos, a una presentación de su propuesta de intervención, dando a conocer tanto la problemática elegida como el diseño del modelo de intervención designado y ajustado. Ustedes deben discutir con los psicólogos con nivel de maestría, el doctor Oscar tiene nivel de maestría, buscando reconocer las opiniones, comentarios y recomendaciones que ellos puedan darles y sugerirles a ustedes frente a las razones que usted está exponiendo. Entonces, ustedes expondrán los argumentos, ustedes consideran esa problemática estudiada, hasta ahora debe ser abordada, porque tiene que ser abordada e intervenida desde la perspectiva de la psicología comunitaria. Y segundo, expondrán las razones que tuvieron para elegir el modelo, indicando en su criterio qué ofrece el modelo en aspectos potenciales como teóricos, noción de sujeto, comunidad y metodológicos. Se espera del diálogo una postura crítica y argumentativa de parte de ustedes frente a los profesionales, en la que exponga su capacidad de hacer un diálogo académico, en lo que representa intervenir una realidad social, elegir un modelo de intervención, deberá dejar evidencia en audio subida al foro. Realizarán la relatoría de la conversación. De este encuentro, profe Oscar, sale, yo tengo que hacer el ejercicio de un DOFA. Es decir, que tú puedes hacer todos los comentarios, las críticas, las preguntas, lo que no te parezca, lo que sí te parezca respecto al modelo de intervención de psicología comunitaria. Entonces, nosotros hemos venido trabajando este documento que es un documento donde se ha ido como plasmando el trabajo que hemos estado realizando. Como te había comentado, nosotros estamos trabajando, o yo estoy trabajando, la temática de la migración venezolana en Bogotá, ¿cierto? Yo resalté porque eso es un documento de 18 páginas, yo resalté algunas partes del documento que refleja lo que hemos venido avanzando, para que podamos como primero ubicarnos un poquito en lo que nosotros hemos consultado. Entonces nosotros vimos que la migración es un fenómeno mundial. En este momento estamos viendo migración hacia Estados Unidos, migración desde África para Europa, ahora los venezolanos acá hacia Colombia y hacia Centroamérica y otros países, ¿cierto? Es un grupo de personas que se movilizan desde sus países de origen o residencia por factores económicos, políticos y o sociales en busca de una mejor calidad de vida. Eso es lo que ellos están buscando, ¿cierto? Y satisfacer sus necesidades básicas, porque parece ser que en sus países de origen no tenían una buena calidad de vida. Entonces eso los motiva a migrar o la quieren mejorar sustancialmente. Bogotá específicamente viene evidenciando un impacto de migración de origen venezolano alto, ¿cierto? Es una ciudad que ellos consideran de acogida, residencia o tránsito. Uno puede identificar cualquiera de las tres. Y Bogotá tiene sus propias condiciones marginales, vulnerables, ¿cierto? De inseguridad, sobrepoblación, inasistencia, que hace que esas mismas condiciones de vulnerabilidad que tenemos en Bogotá, pues se agudicen con la llegada de un volumen alto de personas.
Según la Oficina de Migración de Colombia en el 2020, Bogotá, teniendo en cuenta que cuenta con 10 millones de habitantes, es vista, ¿cierto? Ellos, los migrantes la identifican como una ciudad donde hay una alta oferta de oportunidades laborales y de trabajo, de emprendimientos. Entonces, de acuerdo a este informe, en Bogotá en ese momento habían 347.178 venezolanos, de los cuales 206.000 tienen permiso de permanencia. Es decir, que un 59% tenían un estatus migratorio irregular, normalizado, ¿cierto? Los refugiados generalmente, de acuerdo a los estudios que han realizado esta oficina de migración, los, los migrantes venezolanos tienen un nivel educativo medio alto. El 40% de los venezolanos que estaban en Bogotá o que fueron censados en ese momento tenían, porque también podemos pensar que pueden haber unos que no estén censados, tenían un trabajo formal o informal. Eh, Ellos se están ocupando en oficios que dejaron de ser atractivos para la población local, ¿cierto? Entonces se están viendo trabajando en temas como call center, construcción, vigilancia y seguridad privada, vendedores de alimentos, autolavado, Rappi en los repartidores de comida, parqueaderos, ¿cierto? Y sin embargo, se evidencia que una alta proporción de ellos no tienen garantías laborales ni acceso a la seguridad social. Eh, a nivel de la pertinencia de este trabajo, entonces, ¿por qué es importante hacer como esta intervención? Bueno, también es importante tener en cuenta que no nos lo piden en esta explicación, pero a raíz de la llegada de los migrantes venezolanos se ha visto un incremento importante a nivel de medidas de inseguridad, se ha bajado la cobertura de servicios de salud, se afectan los indicadores de empleo y desempleo de la ciudad debido a que obviamente ellos van a ocupar algunos cargos o algunos trabajos que eran para la población de acá. Ahí no estaría como tan de acuerdo con el texto de que trabajos que hemos dejado a un lado, no porque de pronto a ellos se les ofrecen unas condiciones económicas más bajitas y eso hace que ellos estén ocupando esos trabajos. Em, Hablar de intervención psicosocial, esto lo dice Castro y Chávez en el 2010, ya sea de manera implícita o explícita, hace referencia a acciones del profesional o interacciones establecidas, son metodologías, conceptos que traen una serie de beneficios para las comunidades desde donde necesariamente se actúa psicosocialmente. Sabemos que el principal objeto de trabajo de la psicología comunitaria es el pueblo, lo que conociéramos nosotros como pueblo, y, eh, y que se espera que haya algún impacto sobre las poblaciones vulnerables y o desplazadas por la violencia, ¿cierto? Gran parte del objeto de la psicología comunitaria está orientado a eso, a mejorar el tema de calidad de vida, bienestar de comunidades en condición de vulnerabilidad. Entonces, esto trae una serie de acciones que se tienen que implementar a nivel de investigación. Ellos hablan de una postura crítico-política, ¿cierto? Para facilitar ese proceso de investigación, intervención. Ligan mucho esos dos procesos, investigación e intervención, para poder dar solución a problemáticas sociales y empoderar a las comunidades. Aquí en esta me parecía interesante esta parte en el 2008, mucho antes de todo este tema de la pandemia y de que se haya agudizado el tema de la migración, estos señores Hernández y Gutiérrez ya venían hablando de la categoría salud en el desplazamiento forzado y ellos decían que los desplazados tienen peores condiciones de vida, salud y barreras de acceso a estos servicios. Ya en el 2005, Colombia tuvo más de 4 millones de personas desplazadas. Nosotros asociamos en este trabajo en gran parte el problema de los círculos de miseria específicamente de Bogotá. Por un lado, por eso tú ves acá que estamos hablando de desplazados. Por un lado, al tema de migración venezolana y por otro lado, a que ya venía Bogotá siendo el centro del desplazamiento a nivel de Colombia por todos los factores políticos
económicos y sociales, ¿cierto? Entonces, por eso tú ves que ahí hablamos del tema de desplazamiento. Bueno, eso como con respecto a categorías de análisis. Entonces, nosotros nos pidieron que hiciéramos una categoría de análisis sobre las problemáticas de los migrantes. Entonces, ellos se ven en un grado alto de vulnerabilidad social en cuanto a sus derechos sociales, económicos, culturales, en cuanto a la desigualdad en la que viven, las condiciones socioeconómicas, las condiciones de bienestar. Estas son categorías que dábamos con el grupo colaborativo. Riesgo psicosocial, marginación social y exclusión social, especialmente en esta serie de categorías, ¿no? El desarraigo, los reasentamientos, la pobreza, la exclusión. Mejor dicho, ¿qué es un modelo de intervención? Que es el centro del tema. El modelo de intervención es un sinónimo de paradigma. Son modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Es una abstracción de la realidad. Su utilidad radica en que nos permite analizar el problema, ¿cierto? La realidad. Nos sirve para representar y explicar la realidad. Y asimismo, pues posteriormente ya poder plantear lo que es realmente una intervención de acuerdo a este modelo. El modelo de intervención que escogí, porque fue el que me dejaron mis compañeras, fue el modelo de bienestar. Es un modelo muy interesante. Entonces está centrado en la categoría de bienestar. Maneja el bienestar desde varias posturas. Ese modelo plantea que el bienestar puede ser individual, puede ser subjetivo, puede ser colectivo, ¿cierto? Entonces maneja como varios abordajes del concepto de bienestar y considera el bienestar social como una medida referida a la valoración que hace el individuo acerca de su entorno social, como un balance de su propio funcionamiento. Tiene varias acepciones, lo que te decía, bienestar individual, bienestar subjetivo. Está íntimamente relacionado con las condiciones para tener una buena calidad de vida. Los autores también concluyen que el sentido de comunidad favorece la percepción de bienestar. ¿Por qué favorece la percepción de bienestar? Porque el sentido de comunidad magnifica, se puede decir, categorías como identidad, afecto, cohesión social, hace más proclive la comunidad a que genere compromiso e influencia. Entonces, en ese sentido, se podría decir que el sentido comunitario nos hace tener un mayor nivel de bienestar, porque por aquello que la unión hace la fuerza. La psicología comunitaria, por su lado, favorece modelos como el ecológico, donde hay un énfasis en la interacción del individuo con el contexto para lograr el bienestar social sostenible. El modelo de bienestar está compuesto por acceso a recursos materiales, sentido de comunidad y percepción de bienestar. Lo que te decía que ese sentido de comunidad y percepción de bienestar están íntimamente ligados. Condiciones adversas se convierten en el motivador para la generación de procesos colectivos, promotores de involucramiento y compromiso. Este párrafo lo que hace referencia es a lo que nosotros conocemos como resiliencia comunitaria, ¿cierto? De que las condiciones adversas a veces pueden ser un motor para salir adelante. El modelo de intervención comunitaria en bienestar parte de una evaluación de unas categorías de análisis y de unos ejes fundamentales. Como punto inicial está la percepción de bienestar. Un fragmento interesante presentado por Cueto y sus colaboradores se evidencia el concepto que ellos tienen, vulnerabilidad versus bienestar y sentido comunitario. La migración y el empobrecimiento obviamente han tenido un impacto en las dinámicas colectivas y en la percepción de ese bienestar social y subjetivo, ¿cierto? Es decir, de por sí, si nosotros hablamos de migración y hablamos de migración venezolana, en casi que podríamos decir que hay un porcentaje de población que considera que el bienestar de Colombia o de Bogotá en este caso ha disminuido a raíz de la llegada de los migrantes venezolanos por diferentes situaciones.
desde la seguridad hasta los medios de trabajo, ¿cierto? Hasta la atención en salud. Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo esa migración tendría que evaluarse, ¿no? Una investigación sobre la percepción que tenemos los bogotanos con respecto a la llegada de los migrantes en cuanto a nuestro bienestar. Se puede concluir que los modelos de intervención lo que hacen es focalizar la atención de los investigadores sociales y de la comunidad en determinadas categorías de análisis. En este caso, como es un modelo de intervención de bienestar, pues la categoría de análisis en las que estamos enfocados es bienestar. Y que debe existir un proceso de diagnóstico, intervención y evaluación con base en esa categoría de análisis que estamos trabajando. Entonces, existen varias concepciones de bienestar. Bueno, eso ya lo vimos. Este es como un esquema que nos solicitaran que se elaborara del sentido de comunidad como fuente de bienestar. Entonces, como un pequeño resumen, se puede decir así. Entonces, el modelo de intervención en psicología comunitaria de bienestar hace referencia a estas subcategorías, al bienestar individual, subjetivo, psicológico y social. Categorías como evaluación de condiciones de vida, sentido de comunidad, entorno o contexto vital son las que se evalúan, se intervienen en este modelo. Conceptos de la psicología comunitaria a los cuales hacemos referencia es empoderamiento y sentido psicológico de comunidad, avances paradigmáticos, entonces ahí vemos el modelo ecológico, la perspectiva ecológica conceptual, la propuesta integradora de la psicología ambiental comunitaria que tanto le gusta al doctor Oscar. Todos estos ¿cómo se puede decir eso? Son paralelos, ¿cierto? Y tienen este modelo de intervención en psicología comunitaria de bienestar, tiene elementos de estos diferentes paradigmas. ¿Por qué escoger ese? Claro que habían otros modelos, profe Oscar, aparte de este modelo de bienestar. No sé si tú recuerdas, hay otros dos modelos que se llama el modelo de intervención en redes y los grupos de reflexión y ayuda mutua, que es un modelo emergente para la intervención comunitaria. Lo que nosotros llegábamos a la conclusión con el docente en una de nuestras reuniones es que quizás para un problema del nivel la vulnerabilidad resultado de la migración venezolana a Bogotá, un solo modelo de pronto no daría respuesta, ¿cierto? Entonces lo que proponíamos era una integración de estos tres modelos. El modelo de redes, ¿por qué? El modelo de redes es muy interesante porque habla de la articulación con instituciones, así como activación de rutas de atención. Entonces sería muy interesante, aunque existen rutas de atención, también lo veíamos en la indagación, algunos venezolanos manifiestan que no las conocen y otros manifiestan que no tienen acceso a esas rutas de atención, ¿cierto? Entonces sería muy interesante poder generar una intervención, una estrategia tendiente a activar que esas rutas de atención que existen hacia esta comunidad realmente funcionen, ¿cierto? Y que sean accesibles para ellos. Y en eso el modelo de redes es experto, ¿no? El otro es el modelo de grupos de reflexión y ayuda mutua, que también nos pareció muy interesante. No sé si has tenido la oportunidad de participar en grupos de 12 pasos, porque a mí me pareció que era como una traída de esa metodología a la psicología comunitaria. Entonces, me parece también muy interesante porque desde ahí se podría intervenir, abordar lo que es el bienestar subjetivo y el bienestar individual, que es poder trabajar grupos de reflexión y de ayuda mutua desde este modelo, que se llama el modelo emergente de grupos de reflexión y ayuda mutua. Ese es el segundo modelo que la idea es ir constituyendo grupos de apoyo para la comunidad. Y el modelo de bienestar lo que nos serviría es para focalizar las diferentes técnicas y procedimientos de las categorías de bienestar, entendiéndolo como desde sus dimensiones individual, subjetiva, psicológica, social. Ellos nos decían, ¿y por qué lo comunitario? Entonces, la población desplazada, por un lado, y la población migrante venezolana, porque acá tú ves un trabajo que ha sido hecho entre dos compañeras, podemos identificar que las comunidades presentan fenómenos psicosociales importantes a considerar. Por un lado, el desarraigo del espacio vital, de sus finales y la pérdida de conexiones sociales y afectivas.
que ha generado ese desplazamiento o esa migración, ¿cierto? En eso veíamos que estas comunidades podían tener ese elemento en común, tanto la comunidad que está trabajando mi compañera como la que yo propuse. Entonces, en general, eso es como lo que hemos avanzado, profe Oscar, con respecto a este modelo de bienestar. Bueno, ahí realmente tú ves tres modelos. Son estos tres que están acá. El modelo además del modelo de bienestar, se me perdió. Además de ese modelo estarían los otros dos, que es este. El modelo de intervención en redes para activar las rutas de atención y potenciar las acciones. Y el modelo de reflexión y ayuda mutua, que es un modelo de emergencia, o sea, un modelo nuevo para la intervención comunitaria. No sé cómo te ha parecido, tus comentarios, sugerencias. Yo igual tengo que transcribir, pero igual pues tomo nota de lo que tú consideres que podemos mejorar o vas a decir, no, excelente, Nelly, excelente. Yo creí que ibas a pasar la grabación. También Yo, la grabación se sube al entorno de al acuerdo. grupo, al foro y tengo que transcribir además. Pues a mí me parece que la reflexión es muy positiva lo que hiciste, digamos, dentro de la parte histórica, el reconocer posibles causas, factores. Hay elementos que todavía se ven muy tuyos en el, digamos, por ejemplo, en el identificar, aunque es válido lo que tú haces que cuestionas al autor, pero pues digamos que no es válido, digamos, de pronto la generalización de que sí que todos los que llegan acá no es porque les ofrecen un buen salario, perdón, un salario más bajo y por eso trabajan. Deben haber algunos que también pues tengan una mejor formación laboral y por eso, digamos, también se ubican dentro del mercado laboral. Pues ese es uno de los elementos que me parecen positivos. Ya dentro de los modelos, pues yo creo que la relación de los tres modelos que tú presentas son muy necesarios. Creo que aplicarían muy bien, digamos que tendrían que definir en qué etapa o si van los tres en un mismo momento o si se definen en diferentes etapas. Es importante relacionar la población. No sé, ahí te haría esa pregunta. Digamos, ¿cuál es la población en sí? Porque, digamos, dentro de las cifras así, revistas y artículos son más o menos 1.700.000. Pero en sí, ¿qué parte? Bueno, tú lo lograste definir hacia Bogotá, pero no sé si hay algo más delimitado, por ejemplo, dentro de Bogotá. Por ejemplo, sabemos que pues, zonas estratos altos, aunque también hay personas precisamente que llegan más como en proceso de mendigar, de pedir dinero, se ven en estos estratos, pero también se ven pues dónde están viviendo. No sé si hasta ahí ha llegado la investigación, digamos, dónde radica, digamos, más esa parte de el venezolano o la comunidad extranjera, dónde se ha radicado específicamente en Bogotá para tratar de limitar esa población. Sería como una pregunta ahí para poder continuar, doctora Nelly Andrade. Sí, yo estaba acá tomando nota y me parece muy importante porque realmente no la hemos delimitado, ¿cierto? Entonces sí es importante, como tú dices, ubicarlos geográficamente y delimitar la población con la que nosotros iríamos eventualmente a trabajar, ¿cierto? Sí me parece, yo acá estoy tomando nota, ¿por qué no? Lo mismo me parece importante lo que tú dices de definir unas etapas, de establecer unas etapas de acuerdo a estos modelos de intervención que estamos proponiendo, que se puedan claramente identificar, ¿cierto? Yo pienso que ahí tenemos como una falencia, aunque no nos lo han solicitado, pero sí es importante ya aterrizar el modelo, ¿cierto? Aterrizarlo como en unas etapas y en unas fases para poder que sea como más concreta la propuesta. Sí, yo lo anoté acá. Sí, sí, de acuerdo, porque podría, por ejemplo, el modelo de reflexión podría llevarlos al modelo de redes y pues como tú dices,
El de bienestar es el que cubre los dos modelos, o sea, sería la parte global, pero se podría definir así, digamos, en esa reflexión, porque pues igual se debe entender precisamente que la comunidad colombiana no era una comunidad que estaba pendiente de procesos de migración, de procesos de integración. Entonces, cuando llega un proceso de migración tan masivo, pues genera precisamente confusión. Entonces, ahí también debería entrar ese proceso de intervención con la comunidad, digamos, donde se identifique tanto como comunidad extranjera como comunidad poblacional. Se espera que sería el primer grupo de redes y hacer ese proceso de integración, pues sería el reto, ¿no? Dentro de las reflexiones que ellos mismos generan, tener esa posibilidad de comprenderse, ¿no? Ya estamos en un mismo contexto urbano. ¿Qué hacemos? O sea, ya no se pueden devolver, o si se devuelven es por sus propios medios, porque sería ilegal de pronto manifestar que se tendrían que ir. Pero también, digamos, cómo ellos logran comprender esa cultura colombiana que de cierta forma se asemeja a la de ellos, pero igual van a tener pues ciertas posturas contradictorias contra todo lo que se está manifestando, ¿no? Entonces, sí es muy necesario y como lo están planteando, ese proceso y ver, digamos, hasta qué punto logran hacer ese contacto entre las comunidades, ese contacto en el que se logren entender, bueno, estamos aquí, ahora qué hacemos. No vinimos de pronto a que los venezolanos, ¿no? También pues, manifiesten que no vienen precisamente a robar el empleo, pero sí vienen a trabajar, a competir. Y es algo, digamos, que de cierta forma genera afectación porque siento que me va a quitar el trabajo, pero pues no. Y también, digamos, ver esos procesos de reflexión, ¿no? Lo importante de legalizarse, lo importante de generar más procesos éticos que implican un bienestar para ellos. El propósito de ser ilegal afecta más que todo al inmigrante porque es el empleador, el empresario el que quiere aprovecharse precisamente de esos espacios. Y eso sí, precisamente afecta tanto a la economía y al inmigrante, procesos más de discriminación que de exclusión. Sí. Eh, Estoy tomando ahí nota. Yo pensaría que el tema de la cultura en sí no lo veo que lo estemos como abordando específicamente en alguna parte, entonces pensaría que es importante lo que tú dices porque ellos están impactando una cultura, también tienen su propia cultura, ¿cierto? Allá en su país donde estaban. Y hay un proceso que se llamaba aculturación, que es ese fenómeno que tú dices de llegar a una cultura nueva y tener que asumir una serie de costumbres, valores, comportamientos. Entonces, ese no lo hemos tocado y si alguna vez en alguno de los cursos que vimos acá de la maestría, sí hacían referencia a ese tema de la aculturación, que es sin cultura, ¿cierto? Que llega un momento dado en que como que ni soy de aquí, ni soy de allá, entonces como que uno se desubica en la condición de los migrantes. Entonces ya lo incluí, también incluí pues lo de mayor identificación de la población. Yo pienso que también sería importante mirar como el alcance de cada uno de estos modelos. Pensando ahorita que te escuchaba, ¿cierto? Porque puede ser que no hayamos visto qué tanto es el alcance del modelo de intervención en redes o del de grupos de reflexión y ayuda mutua o del modelo de intervención en bienestar y podamos estarle dando como una mirada, como una visión miope de la capacidad que pueden tener estos modelos, de cada uno en sí, ¿sí me explico? Puede ser que estos tengan un mayor alcance del que nosotros estamos viendo porque los conocemos poco. Entonces pensaría que sí es importante como profundizar un poco más en estos modelos para mirar, ¿nos mantenemos en los tres modelos o seleccionamos y nos quedamos solo con uno? A veces el que mucho abarca, poco aprieta. Puede ser que estemos siendo como muy soñadores, ilusos con el tema de poder trabajar tres modelos al tiempo. Pensaría, no sé.
De acuerdo, Nelly, yo creo que es muy importante precisamente esa revisión. Puede ser que lo que tú dices, uno o dos, el trabajar tres modelos, pues ya es complejo, ¿no? Porque cada uno tiene sus propias metodologías, sus propias miradas, objetivos, y por eso también, pues, planteaba como que, pues, o sea, hacer como los procesos de etapas, pero entre más se logre reducir y ver un modelo que pueda alcanzar los objetivos o dos modelos que alcancen los objetivos que ustedes tienen propuestos, eso sería como lo más factible y tanto para ustedes como para la comunidad, ¿no? La comunidad de pronto al ver tanta información o al ver, pero que me están diciendo que haga esto, pero que también hagamos lo otro, eh, puede desgastar o puede confundir. Entonces también es muy importante que tengamos muy seguro ese proceso que vamos a hacer, ese proceso de intervención, muy seguros de ese modelo, de las estrategias que tiene el modelo, de esas fases internas, qué es lo que se quiere buscar. Y a partir de ahí sí se podría hacer precisamente esa intervención, ¿no? Para que ya llegue la comunidad y sepa pues realmente qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se pretende y cómo se articula a las necesidades que ellos tienen. Pero igual, digamos, yo sigo reconociendo precisamente que es una mirada muy global de lo que está pasando, de esas necesidades, y es una mirada también de volverse a encontrar, porque no hubo un encuentro, sino hubo precisamente un momento en que llegaron y el encuentro no hubo un proceso de contextualización de qué es lo que está pasando, de por qué llegan. Y pues no pasa solo acá en Colombia, sino como tú lo dijiste al principio, en varias instituciones, en varios países, a nivel internacional, que genera precisamente procesos de xenofobia, de exclusión, de discriminación. Entonces creo que es un buen momento para retomar y decir, bueno, ya están acá, somos parte de Colombia, estamos en un contexto, cómo nos movemos en comunidad, que precisamente es lo que se requiere hacer. Listo, profe Oscar, no sé si tengas alguna otra recomendación o ya tengo hartas para trabajar, pero si tienes alguna otra recomendación o observación, como yo te decía, hace parte del curso de modelos de intervención en psicología comunitaria. Ahí tú recuerdas, ahí trabajamos muchas categorías de vulnerabilidad, de exclusión, de marginación. Entonces, pues esas fueron como las poblaciones que puede decir que nosotros identificamos con un alto nivel de criticidad en esas categorías, ¿cierto? Y por eso fue que consideramos que podíamos de pronto hacer un ejercicio académico interesante con respecto a la situación que están ellos viviendo y que por ende nos afecta a todos, ¿no? Porque todos nos vemos afectados de una u otra manera o todos nos vemos beneficiados de una u otra manera. He tenido la oportunidad de trabajar con ingenieros venezolanos, desarrolladores que siempre he dicho que acá es difícil conseguir un ingeniero desarrollador venezolano de ese nivel, colombiano, porque ya están todos ocupados, son altamente valorados, entonces tenido la oportunidad de trabajar con algunos de ellos y sé que eh, puede que algunos tengan algunas dificultades, pero lo que tú decías, hay otros que vienen con unos aportes muy buenos para ciencia, tecnología, y también han tenido que emigrar por situaciones políticas de su país. Entonces también pensaría que es importante no solamente quedarnos con la cara negativa, pienso yo. Lo que tú decías hace un momento, también es importante ver eh, esa cara positiva de los venezolanos que han hecho sus buenos aportes a las empresas, a la investigación y al desarrollo, pensaría yo. No, de acuerdo, Nelly, no, te felicito, ya más que todo eso te felicito porque pues ahí se ve todos los avances, que se conoce el tema, pues que cogieron una población que es muy retadora y que están pues cumpliendo con los objetivos. Yo creo que ya más le falta es como puntualizar lo que tú estás haciendo, puntualizar precisamente en en los modelos, que pues igual pues implica un proceso de debate, pero me parece que es muy importante y qué bueno que se mire también así, ¿no? La integración desde las potencialidades de los que llegan. Así se han construido todos los países, de hecho, pues nosotros, más que nadie, Colombia.
fue producto de migrantes europeos, obviamente también esclavos, no migrantes voluntarios, pero así se formó precisamente la sociedad. Entonces, igual sigue siendo caótico, sigue siendo complejo, pero creo que es una buena propuesta y precisamente entra en todo lo que implica la parte comunitaria. Entonces, pues más que todo te felicito por todo ese proceso que has realizado. Bueno, muchas gracias al doctor Oscar Aldana. Entonces ya cumplió el objetivo de tener esta conversación con un par profesional, magíster y magíster en psicología comunitaria también. Entonces damos por finalizada nuestro encuentro del día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Nelly, por la invitación. Después de donde están los tres punticos, ahí encuentras la grabación.